Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Quien guarda mi palabra, con el padre José Ribes. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado. Buenas tardes, les habla el padre José Ribes, párroco de Massamagrell, y un saludo cariñoso a todos los oyentes de Radio María. Y felicitarles a todos por este tiempo pascual recientemente iniciado, donde celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado, una victoria de la cual Él también nos hace partícipes. Que en nuestra vida resucitemos con Él, para vivir con Él gloriosamente la vida nueva que Él nos da con su muerte y resurrección. En el programa anterior nos quedábamos con la reacción del hijo mayor que vuelve del campo y al oír la música y el baile pregunta a uno de los criados qué es lo que está ocurriendo. Le responde que ha vuelto su hermano. Recordamos el texto donde nos quedamos en el programa anterior. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. Vemos cómo reacciona el hijo mayor cuando vuelve del campo y le informan de que su hermano pequeño, el que se había marchado de casa, ha regresado y su padre ha organizado, un banquete porque su hijo pequeño había vuelto. Ante la reacción del hijo mayor, el padre se entera de cuál ha sido la reacción del hijo mayor y sale a su encuentro. Sale a su encuentro y intenta consolarle o suplicarle para que entre, pero no lo consigue. Y fíjense que las palabras del hijo mayor las podríamos parafrasear de esta manera, como si el hijo mayor le dijera: es que para ti no cuenta nada de lo que yo he hecho durante estos años, porque yo he cumplido perfectamente tus órdenes, he sido obediente al trabajo que tú me mandas, he sido un buen hijo y a mí nunca me has dado un cabrito para celebrarlo con mis amigos. En cambio, a este hijo tuyo, a este que ha derrochado tu patrimonio con malas mujeres, a este le matas el ternero cebado, aquello que estaba preparado para comerlo en un banquete en un día especial, y tú lo has hecho hoy. Fíjense ustedes cómo el hijo mayor, en sus palabras, en su reacción, no solamente está presumiendo de su buena conducta, no solamente está diciéndole a su padre que yo soy un buen hijo, yo no me he marchado de casa como este hijo tuyo, yo he sido obediente, he sido como debía ser, o como he de ser. No solamente él presume de su buena conducta, sino que además le denuncia al padre su conducta. Le está reprochando al padre su forma de actuar, a la que
está calificándola de injusta y de ingrata, porque no te has portado bien con este hijo pequeño. En principio él pensaría que no deberías haberlo acogido, eso en primer lugar, y en segundo lugar es que conmigo no te has portado bien, porque a mí nunca has reconocido mi trabajo, mi fidelidad a ti en el día a día, y no lo has reconocido organizando un banquete con mis amigos. Vemos cómo ante esta reacción del hijo mayor, la respuesta del padre es totalmente cariñosa, porque comienza con una palabra que implica al mismo tiempo ese cariño, y le dice, hijo. Qué expresión más bonita, ante ese hijo mayor que se indigna y que le reprocha al padre su forma de proceder. Sin embargo, el padre le responde al hijo mayor, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. El padre recurre a recordar que lo que le ha movido a actuar de este modo es que mientras este hijo mayor estaba en casa, tú estás conmigo, le estás diciendo, le ha dicho que tú estás conmigo, tú siempre estás conmigo, pero que tu hermano estaba lejos, estaba perdido como muerto. Y no solamente hace esta apreciación o esta valoración de lo ocurrido el padre, sino que le invita al hijo mayor a reconstruir de algún modo su vínculo con su hermano pequeño, a reconstruir la fraternidad. Es decir, que el hijo mayor no ve a su hermano pequeño de una manera despectiva, como lo ha hecho cuando se ha referido a él como ese hijo tuyo, sino que lo vea de manera cariñosa, como mi hermano. Y eso es lo que el padre quiere, que su hijo mayor vea a su hermano como lo que es, un hermano, y que esté abierto también, digamos, a acogerlo y a recuperarlo, a apoyarlo. Y esto solamente lo podrá hacer en cuanto él entre en la casa y participe en la fiesta que el padre ha organizado por el regreso del hermano. Y eso es lo que el padre le está, digamos, le está suplicando a su hijo, Le está diciendo, entra en la casa, participa de la fiesta, y será la mejor manera de decirle a tu hermano que lo aceptas, que aunque ha hecho lo que ha hecho, pues tú como hermano mayor, de nuevo, digamos, le ofreces la oportunidad de rehacer su vida, como yo, como padre, lo he hecho. Le doy la oportunidad de acogerlo de nuevo en casa y que él rehaga de nuevo su vida y que viva y que haga lo que tiene que hacer como hijo. Como podemos observar, el padre quiere a los dos hijos, siendo los dos radicalmente distintos. Para él no es nadie mejor ni el otro peor, porque no los está valorando. Simplemente son sus hijos. Eso es lo importante. Los ama y los quiere a los dos, siendo los dos completamente diferentes, y no valora a uno diciendo tú eres mejor que el otro. Él no dice quién es mejor hijo y quién es peor. Simplemente son sus hijos y los ama y los quiere. Y lo que él quiere como padre es que los dos deben verse como hermanos. Si pudiéramos de una forma así gráfica presentar la parábola, lo podríamos hacer, digamos, en 3 cuadros, ¿no? Si pudiéramos presentar la parábola de manera pictórica, mediante unas pinturas, podríamos poner 3 cuadros, en el cual el personaje principal es el padre bueno, que perdona al hijo menor y le mantiene su amor, y que comprende al hijo mayor, aunque le reprocha de una forma discreta y cariñosa. Y en esos 3 cuadros, si pudiéramos pintar esta parábola y ponerla en 3 cuadros representados, podríamos titular estas 3 escenas
de la forma siguiente. Yo la primera la pondría como el primer cuadro sería la marcha y el retorno del hijo menor. La segunda sería el corazón misericordioso del padre. Y la tercera, la protesta del hijo mayor. Si en la primera escena, si en el primer cuadro, lo que se está subrayando es la importancia de la conversión, el pecador que recapacita y se da cuenta de su error y trata de enmendar, trata de reconducir su vida. Si en el primer cuadro se subraya la importancia de la conversión, en el segundo aparece la misericordia de Dios, que es ilimitada, que es la respuesta de Dios a nuestro reconocimiento. El pecador que se arrepiente y que quiere rehacer su vida y que Dios, con corazón de padre, está acogiendo y ofreciendo la oportunidad a ese pecador para que vuelva a vivir de una manera sana, correcta. Y la tercera escena, donde aparece la protesta del hijo mayor, en la tercera escena se nos está mostrando que los que se creen buenos no deben ser celosos ni escandalizarse, sino que deben aceptar que también pueden participar del banquete que ofrece Dios a aquellos hijos que están extraviados y que pueden volver a la casa paterna. Pues yo si se pudiera, digamos, representar con cuadros esta parábola que acabamos de comentar, podríamos ponerla con esos tres cuadros, con esos titulares, para destacar en cada uno de ellos un mensaje que es precioso, que es maravilloso. Y este gran mensaje de la parábola que acabamos de escuchar va dirigido a todos y a cada uno de nosotros. Dios es rico en misericordia y su corazón está lleno de compasión, de clemencia. A pesar de que nosotros, a veces, ¿y quién no? A pesar de que nosotros, a veces, nos alejamos o nos hemos alejado de Él, y sin embargo, Él nos busca hasta encontrarnos. Y se alegra con esa alegría que aparece en la parábola propia de un padre que ha recuperado a su hijo que se había perdido, que se había extraviado, como si se hubiera muerto. Entonces vemos cómo Dios es así con cada uno de nosotros. Y esta misericordia Dios la emplea ante todo con nosotros mismos, que también nosotros tenemos nuestros momentos de alejamiento o de despiste. Recordemos la Virgen María como en su canto precioso del Magnificat, ella canta a Dios. ¿Por qué? Porque acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia. Y si al pueblo elegido de Israel Dios le tuvo que perdonar muchas veces, también a nosotros que no somos mucho mejores. Pero la lección se orienta también a nuestra actitud con los demás, cuando ellos son los que pecan o fallan. Las parábolas que nos ha narrado Jesús es para que aprendamos a imitar la actitud de un Dios que busca a los que han fallado, uno por uno. En el caso de esta última parábola, este padre que hace fácil el camino de vuelta, que acoge, que se alegra y que hace fiesta cuando ese hijo vuelve. Dios es ese padre que hace fácil el camino de vuelta del pecador, que le acoge, que se alegra y que hace fiesta cuando se convierte. Y la pregunta que nos podemos hacer nosotros es si también nosotros acogemos de la misma manera a los demás cuando ellos han fallado y se arrepienten. Si nosotros somos capaces de perdonar y de comprender los fallos ajenos, en verdad podríamos llamarnos y ser discípulos de Jesús,
¿Por qué? Porque estaremos imitando la actitud de nuestro Maestro, que no vino a condenar, sino a perdonar y a salvar. Entonces, como hemos visto en estas 3 parábolas de la misericordia, donde el protagonista era el pastor que encuentra la oveja perdida, la mujer que recupera la dracma perdida y el padre que recupera al hijo que se había extraviado, rehabilitándolo de nuevo en su casa, podemos contemplar a un Dios misericordioso que se acerca siempre con cariño, con amor, con afecto, ante el pecado del hombre y siempre le ofrece su perdón y su misericordia. Y vemos como, por otra parte, nos encontramos con los escribas y los fariseos que, erigiéndose en jueces de los demás, no reconocen su propio pecado y no saben ver con cariño y de modo fraterno al pecador que vuelve. Las 3 parábolas de la misericordia, que son conocidas por todos y que son un instrumento que nos ofrece el Señor para que nos demos cuenta de cómo es Él con cada uno de nosotros y a la vez cómo debemos ser nosotros también con los demás. Si Dios es misericordioso y compasivo con nosotros cuando pecamos, nosotros también debemos serlo con los pecados de los demás, siempre ofreciéndoles misericordia y comprensión. Hemos visto en esta última parábola cómo un tema principal de la parábola ha sido el tema del dinero, de los bienes materiales, que es lo que este hijo pequeño ha reclamado a su padre para irse de casa inmediatamente. Dame la parte de la fortuna que me corresponde. Vemos cómo el tema de los bienes materiales ha formado parte de esta parábola, donde el hijo menor exige parte de su herencia y la ha malgastado viviendo perdidamente. Y hemos visto cómo el hijo mayor protesta porque a él no se le ha permitido tener nunca un gran banquete con sus amigos. Aprovechando que el tema de los bienes materiales ha estado presente en esta última parábola, la pregunta que nos hace el evangelista ahora, a través de lo que nos va a decir Jesús, ¿qué actitud nosotros adoptamos ante los bienes que tenemos? Precisamente unos bienes que no son propiedad exclusiva de cada uno de nosotros, sino que son bienes que Dios nos da, y cómo usarlos adecuadamente. Este tema ya se trató en la parábola del rico necio y en los consejos posteriores que Jesús dio a sus discípulos. Y ahora el evangelista va a dedicar 3 importantes pasajes para hablarnos del mismo tema. En él hay 2 importantes parábolas y unas palabras que Jesús dirigió a los fariseos que eran amantes del dinero. Vamos a comenzar por leer y comentar la primera parábola, que es conocida como la del administrador infiel o injusto. Leemos la parábola. Decía también a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí: ¿qué voy a hacer, pues mi señor me quita la administración? Para acabar no tengo fuerzas, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y le dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él dijo: 100 fanegas de trigo. Le dice: toma tu recibo y escribe 80. Y el amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia.
Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Esta es una parábola conocida por todos y que ahora vamos a comentar porque, aunque su conclusión es difícil de interpretar, podríamos decir que la parábola es bastante desconcertante a primera vista. Y es importante que nos demos cuenta de los detalles de la parábola para captar el mensaje que Jesús quiere decirnos a través de ella. Y para entender esta parábola, en la que el tema dominante principal de la parábola es el uso que hacemos de los bienes materiales, para entenderla es necesario conocer la situación administrativa presupuestaria que existía en Israel. Y era la siguiente. Un administrador podía hacer préstamos de las propiedades del dueño, por los que recibía una comisión en concepto de intereses. Esta comisión era para el administrador, no para el dueño. Y el correspondiente recibo se adjuntaba al documento oficial que indicaba la cuantía del préstamo. Así que el administrador cobraba una comisión en concepto de intereses por ese préstamo que hacía él de las propiedades del dueño. La práctica habitual, sin embargo, era que existía solamente un único documento, en el que el deudor consignaba la totalidad de su deuda y ahí no especificaba la cuantía estipulada por un lado y los intereses por otro, sino que en un único documento estaba todo global, todo reunido, ¿no? Pero lo que no debemos olvidar es que estos intereses correspondían al administrador, no al dueño. Era propiedad del administrador. Entonces, lo que en teoría debería ser que hubieran dos documentos, por una parte lo que se prestaba y por otra parte lo que se cobraba en concepto de intereses, que debían ser dos documentos distintos, sin embargo, solamente se hacía un documento en el que estaba todo junto, donde no se especificaba ni una cantidad por un lado ni la otra por otro. Pero debemos recordar que los intereses que se cobraban le correspondían al administrador, no al dueño. Con estos presupuestos vamos a comentar la parábola, en la que se nos dice que un amo ha decidido despedir a su administrador porque se ha dado cuenta que derrochaba sus bienes. ¿Qué hace el administrador? Porque él sabe que lo pueden echar del trabajo. Pues él dice, voy a conseguir influencias, voy a conseguir amistades que puedan echarme una mano cuando mi jefe, cuando mi amo me despida. ¿Y cómo lo hace? Lo que hace es perdonar a los deudores del amo la comisión que le correspondía a él como administrador. En el primer caso de los que contempla la parábola, digamos que ascendía al 50% del total que el deudor tenía que pagar. ¿Tú cuánto debes a mi amo? 100 barriles de aceite. Aquí está tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Esos 50 eran los que le correspondían al amo, pero los otros 50 que él quita son los que les correspondía al administrador. Él renuncia a una ganancia, renuncia a una comisión que iba a cobrar. En el segundo le dice, ¿tú cuánto debes a mi amo? 100 fanegas de trigo, aquí está tu recibo, escribo 80, está renunciando al 20% del total, porque es lo que él le correspondía como administrador. Es decir, que el administrador está, digamos, renunciando a una comisión que le pertenecía por su trabajo. La actitud del administrador es completamente de una astucia grande. Bueno, vamos a hacer ahora una pequeña pausa y que la música que nos acompañe nos ayude a meditar y a interiorizar lo que hemos comentado hasta ahora.
Estamos en el programa de Radio María, Quien guarda mi palabra, Radio María, la radio de la Virgen, la radio que evangeliza, la radio que transmite la palabra de Dios y que llama a la conversión y que transforma vidas. Hemos visto cómo, procediendo así, el administrador no está defraudando a nadie, ni está falsificando documento alguno. Lo único que ha hecho ha sido detraer de la deuda total la cantidad que le correspondía a él, que era comisión, que en caso de haberla cobrado debía haber aparecido en ese documento mercantil. Por eso, al renunciar él a la parte que le corresponde, hace recibos nuevos en los que no consta esa parte porque él no la ha cobrado, no la ha percibido. Es decir, que el administrador ha sabido renunciar a lo que es suyo para asegurarse su futuro con un nuevo trabajo. Y en la parábola califica a este modo de proceder de inteligente, de astuto. Y lo cuenta Jesús con estas palabras. El amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. La parábola califica de inteligente. ¿Por qué? Porque ha sabido renunciar a algo que le corresponde en vistas a un beneficio futuro que sería un nuevo puesto de trabajo. Vemos como el centro de la atención de la parábola es la renuncia del administrador a lo que era suyo. Una renuncia que, como hemos visto, es calificada de inteligente y como tal es incluso alabada expresamente por ese amo que va a echar a ese administrador porque había derrochado los bienes del amo de forma inadecuada. Y Jesús nos invita a contemplar esta actitud del administrador injusto. Él sabe pensar en un futuro. Él quiere ganarse el futuro, porque el futuro parece incierto. El futuro para él va a estar incierto y quiere buscar una seguridad. Y es lo que Jesús nos va a invitar a nosotros también, a sus discípulos, para que también nosotros tengamos también claro cuál es nuestra meta. Porque el seguimiento a Jesús nos está requiriendo siempre un estilo de vida concreto, cuyo centro, cuyo motor sea Dios y no las cosas de este mundo, ni siquiera los bienes materiales. Porque según el lugar que los bienes de este mundo ocupen en nosotros, así también será nuestra vida. Si en la parábola se alaba la actitud de este gerente que es hábil, que ha querido asegurarse su futuro, sabiendo negociar con su situación, la actitud de todo aquel que quiera seguir a Jesús será también actuar con inteligencia, con sagacidad, en vistas a entrar en el reino de Dios. Si yo quiero ser partícipe de la salvación que Dios me ofrece en su Hijo Jesucristo, en ese seguimiento a Jesús que yo he de plantearme cada día, ¿qué debo hacer para que pueda el día de mañana llegar a la meta a la que estoy llamado? Porque para formar parte del reino de Dios hay unas exigencias. Jesús, en otros momentos del Evangelio de Lucas, nos ha propuesto cuáles son las condiciones para seguirle. Y Jesús lo ha dicho claramente y no se anda con rodeos. Para formar parte del reino de Dios hay que actuar también con astucia, con inteligencia, sabiendo uno situarse ante las cosas de este mundo de una manera evangélica, viviendo siempre un continuo discernimiento respecto a los bienes materiales y, si es preciso, estar dispuesto a renunciar a algo con el fin de conseguir unos bienes
muchísimo mayores, que es la propia salvación. Las palabras de Jesús acerca de este administrador astuto son para nosotros una invitación para que, en el fondo, sepamos dar importancia a lo que tiene de veras. Porque cuando nos toque dar cuentas de nuestra gestión al final de nuestra vida, de verdad hayamos sido ricos ante Dios, en el sentido en que realmente nos hemos dedicado a aquello que vale la pena, y no en lo que no nos va a salvar, aquello que hemos de dejar aquí abajo, que no va a ser fundamental o imprescindible para nosotros. Por tanto, las palabras de Jesús son claras para todos aquellos discípulos suyos que con valentía quieren seguirle y quieren ser fieles a él. Jesús, después de haber narrado esta parábola del administrador, continúa exhortándonos. Con este mismo tema, ven ustedes cómo en el Evangelio de Lucas, el tema del uso inteligente y correcto de los bienes materiales es una constante. Tener una actitud evangélica hacia los bienes de este mundo para que ellos no se conviertan en algo absoluto en nuestra vida, para que nos ayuden a conseguir nuestras metas fundamentales y no nos estorben para conseguir, digamos, lo que realmente vale la pena. Jesús, como en el Evangelio de Lucas, aparece constantemente exhortándonos, digamos, a este uso inteligente y correcto. Por eso Jesús sigue diciéndonos, después de haber narrado la parábola del administrador injusto y astuto, sigue diciéndonos estas palabras. Yo os digo, ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel, y el que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Lo primero que nos llama la atención de este texto es este calificativo de iniquidad, de injusto. Cuando Jesús habla del dinero. Vamos a explicar qué quiere decir Jesús cuando califica a la riqueza de injusta. Hemos de partir de la idea bíblica según la cual los bienes terrenos no pertenecen al hombre, sino que le son confiados por Dios para que los administre rectamente. Yo creo que esta observación nos puede ofrecer la clave para entender esta expresión de Jesús, cuando él habla de riqueza o de dinero injusto o de iniquidad. Los bienes no son injustos en sí mismos. Se vuelven injustos cuando el hombre se los apropia y los acumula solo para sí mismo y en función de sí mismo, actuando ante ellos como si él fuera el único dueño, el dueño absoluto de los mismos. Por cierto, unos bienes que sólo ha recibido para que los administre correctamente. Por consiguiente, el carácter de injusto no afecta a los bienes en cuanto tales, sino en el uso que hacemos de los mismos. Y es lo que Jesús quiere que nos demos cuenta. Y con este presupuesto yo creo que podemos llegar a las siguientes conclusiones en estas palabras de Jesús. Nosotros no somos propietarios, sino somos administradores. Porque todo lo que poseemos por herencia o por el fruto de nuestro trabajo o de nuestro esfuerzo, no es propiedad personal exclusiva nuestra, sino es algo que Dios nos entrega
para que lo usemos rectamente. Además, esos bienes materiales, por grandes y maravillosos que parezcan, son nada en comparación, como dice Jesús, de los bienes definitivos. Porque lo terreno no se puede comparar con lo celestial. No se puede comparar lo pasajero con lo eterno. Y para conseguir el premio supremo, lo correcto no será aumentar el capital, sin más, sino compartir los bienes que tenemos o que se nos han dado, saliendo al encuentro de los que nos necesitan. Para Jesús, los bienes materiales pueden convertirse en un Dios al que le damos culto y tiempo en nuestra propia vida. Naturalmente, ninguno de nosotros le va a rezar al dinero, pero en el fondo podríamos estar cayendo en la idolatría de la riqueza, pues al dinero se le puede dar culto de tres formas. En cuanto se convierte en un bien absoluto, por encima de Dios, del prójimo o de uno mismo, o en cuanto que movidos por el egoísmo nos despreocupamos de las necesidades de los demás. Ante lo que Jesús acaba de contar, el evangelista nos dice inmediatamente cuál es la reacción de los fariseos. Ante esa actitud que ha de tener el discípulo de Jesús y de todo aquel que quiera seguirle, de tener una actitud evangélica ante los bienes de este mundo, viéndolos como medios y no como fines, ante estas palabras que Jesús está diciendo acerca de los bienes materiales, donde Jesús los coloca en su sitio, los fariseos reaccionan. Y nos ha dicho, o nos va a decir el Lucas, con estas palabras que nos van a narrar a continuación, cuáles son la reacción de los fariseos ante estas palabras de Jesús. Y la reacción de los fariseos es la burla. Continuamos con el evangelista el texto diciendo, los fariseos, que eran amigos del dinero, estaban escuchando todo esto y se burlaban de él, se burlaban de Jesús. No dice el evangelista el modo como se están burlando, tampoco es necesario que lo explique, porque todos sabemos que basta un simple gesto, aunque sea muy poco notorio, para intentar dejar en ridículo a alguien. Pero vemos cómo los fariseos, ante estas palabras de Jesús, invitando a realizar un uso adecuado y apropiado de los bienes de este mundo, cómo los fariseos reaccionan burlándose de él. Y la respuesta de Jesús es inmediata. Les dice, vosotros os la dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que es sublime entre los hombres es abominable ante Dios. Como Jesús está recordando a los fariseos aquello mismo que él les dirigió anteriormente en algún otro momento del Evangelio de Lucas, cuando él les hablaba de su hipocresía. Recordemos el capítulo 11, versículo 39 de Lucas, cuando Jesús le decía a los fariseos, vosotros limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro estáis llenos de robos y malicias. Como Jesús se dirige a los fariseos diciéndoles que podrán engañar a los hombres, pero no a Dios. Y en verdad era así. Los fariseos, a través de la simple apariencia en sus acciones, pensaban que ya lo tenían todo hecho. Podrían engañar a los hombres, pero no a Dios. Los hombres podrían alabar de los fariseos sus limosnas que ellos realizaban a bombo y platillo, o sus oraciones en plena calle para que la gente los viera rezando, o sus grandes ayunos, donde todo eso era realizado para que los viera la gente. Pero para Jesús todo eso es abominable, porque con eso pretendían engañar a Dios, no eran transparentes. Y es lo que Jesús le está diciendo a los fariseos ante esa actitud de burlas que ellos están tomando ante Jesús por sus palabras, invitando a la gente a tener un uso comedido, un uso adecuado de los bienes materiales. Como Jesús responde a los fariseos, echándoles en cara
digamos, su iniquidad, su injusticia, e incluso su pretensión de presentarse delante de los hombres de una manera que no son. Después de estas palabras de Jesús, el evangelista coloca en este lugar unos dichos que, aunque no guardan relación unos con otros, sin embargo, el evangelista los reúne como si fuera una unidad literaria. Y el texto es el siguiente. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se anuncia la buena noticia del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Es más fácil que pasen el cielo y la tierra que no caiga un ápice de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con una repudiada por su marido comete adulterio. Estas palabras de Jesús, que Lucas las reúne en una misma unidad, están hablando de esa oferta de salvación, de esa buena nueva del reino de Dios que ha venido con la persona de Jesús, ante la cual el hombre se le invita a entrar en ella desde la acogida y desde una responsabilidad que recae en quien la acepta. Y una de las novedades de esa nueva alianza que Jesús inaugura y lleva a su término es la santidad de la vida conyugal, ante la cual no vale el divorcio. Es lo que Jesús está hablando en este texto que acabamos de comentar, donde el evangelista quiere recordar de forma tajante y sin matices la enseñanza de Jesús, donde Jesús una vez más afirma claramente la indisolubilidad del matrimonio como parte del plan de Dios sobre la humanidad. A continuación, el evangelista vuelve a tratar el tema de la actitud que uno ha de tomar ante los bienes materiales. Como el evangelista va siempre en estos últimos textos de Jesús, está centrando todo en el tema de la actitud que hemos de tomar ante los bienes materiales, porque como hemos dicho antes, nuestra actitud ante los mismos será fundamental para heredar o no, digamos, el reino de Dios, para que seamos partícipes de esa salvación que Dios nos ofrece. Y tal como a él le gusta, al evangelista le gusta, a Lucas, él ahora va a presentar una parábola que todos conocemos, en la que aparecen una pareja de personajes que en sí son antagónicos, porque aquí va a aparecer un rico y un pobre. Es esa parábola famosa del rico Epulón que ahora vamos a leer y a comentar. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día, y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo: Te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él le dijo: No, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos,
se arrepentirán. Abraham le dice, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Bueno, pues vamos a comenzar por ver cómo se presenta este primer personaje en esta parábola por todos conocida, que es el rico, del cual no se dice su nombre, solamente se menciona su forma de vestir y su excelente comida. Nos dice el texto que vestía de púrpura y de lino y que banqueteaba cada día. Por cierto, hemos de recordar que el rico se viste de unos tejidos muy valiosos que se usaban prácticamente solo para los ornamentos sacerdotales, porque eran tejidos muy caros, eran muy valiosos. La púrpura era un color que recibía su nombre del tinte obtenido a partir de la secreción de varias especies, y con este tinte se coloreaba un manto de lana virgen y, debido al alto coste de su fabricación, terminó por convertirse en una señal de gran privilegio. No se vestía de púrpura y de lino cualquier persona. Tenía que ser una persona de una alta condición social, por no decir mucho más. Y un ejemplo lo tenemos en el libro del profeta Daniel, cuando el rey Baltasar prometió vestir de púrpura a quien consiguiera leer e interpretar unas palabras que habían sido escritas en la pared y que ni él ni nadie pudo hacerlo. Pudo interpretar esas palabras que, apareciendo de forma misteriosa y espontánea en la pared donde ellos estaban, donde él estaba, Daniel lo consiguió interpretar esas palabras y el rey lo vistió con esa prenda tan privilegiada. Si vestirse de púrpura suponía que una persona pertenecía a una condición social alta o se le reconocía, digamos su gran condición, o se reconocían sus privilegios o su buen hacer por encima de los demás, el despojar a alguien de la púrpura suponía también un gran castigo. Mirando a la forma de vestir del rico, pues se nos está diciendo que es una persona que tiene mucho dinero, una persona riquísima, que vestía de unos tejidos muy valiosos. Y aparte del vestido, comía todos los días de una forma opípara, espectacular, hasta el punto de que le ha venido al protagonista en la tradición española el nombre de Epulón. Nosotros decimos el rico Epulón. ¿Qué significa? Pues el rico comilón, el rico banqueteador. Sin embargo, junto a este modo de presentar al rico, por otra parte tenemos la presentación de otra persona totalmente distinta, que vive de una forma diferente, muy diferente de cómo vive el rico, y es la presentación de un pobre, que si en el caso del rico no se menciona su nombre, en el caso del pobre sí. Nos dice la parábola que había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado en su portal. Y hemos de decir que esto es una cosa típica de las parábolas, porque normalmente en las parábolas no se dan nunca los nombres a los protagonistas en ellas. Vean ustedes que cuando hemos hablado de parábolas y hemos hablado de personas, nunca en las parábolas de Jesús se ha dicho cómo se llamaba el pastor, por ejemplo, que perdió la oveja, o cómo se llamaba la mujer que perdió la moneda, o cómo se llamaba el padre que el hijo menor se va de casa. No se nos dice nunca el nombre de esos protagonistas. O cuando posteriormente veamos otras parábolas, tampoco van a aparecer en los nombres, no se dan nombres a los personajes. Sin embargo, en esta parábola sí, nos dice que se llama Lázaro. Y curiosamente, este nombre hebreo significa Dios ayuda.
Lázaro significa Dios ayuda. Por cierto, un nombre que no parece hacer justicia a lo que está ocurriendo, en el sentido que esa persona que se llama Lázaro, pues está viviendo de una forma tan pobre, que le va a costar la vida. Pero esto lo vamos a ver en el próximo programa, cuando sigamos comentando la parábola del rico Epulón y de Lázaro el pobre. Veremos una parábola donde la hemos leído ya, pero vamos a comentarla y vamos a observar cómo Jesús incide mucho en esa actitud que debemos de tener ante los bienes materiales, cuya actitud será tan importante porque la actitud que tomemos ante ellas será decisivo para que nosotros el día de mañana podamos heredar el reino que Dios promete a los que son fieles. Pero eso lo veremos en el próximo programa. Si no han tenido la oportunidad de escuchar el programa en su integridad o quieren escucharlo en otro momento, pueden acudir al podcast de Radio María, y si quieren ponerse en contacto con nosotros, hacernos una pregunta o un comentario, pueden enviarnos un correo electrónico a quienguardamipalabra@radiomaria.es. Dentro de 15 días nos volvemos a encontrar. Un abrazo fraterno, unidos a Cristo y a María. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Quien guarda mi palabra, con el Padre José Ribes. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado.